A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En alguna ocasión, un músico intérprete del contrabajo se dirigía a una mansión campestre para brindar un concierto privado a un famoso príncipe. Quiso la suerte, buena o mala no se sabe, que en el sendero encontrase a una preciosa jovencita, pero no la halló de cualquier manera, la encontró totalmente desnuda. La chica estaba en esa circunstancia porque poco antes algunos ladrones nada románticos la asaltaron, se llevaron su ropa y la abandonaron en el bosque. El músico desesperado escondió a la chica en la funda del contrabajo y se internó por la espesura, cual valiente justiciero en persecución de los bandidos. Mientras tanto, otros músicos que también iban a la fiesta encontraron el contrabajo del músico amigo y, por hacerle el favor, decidieron llevar el contrabajo con ellos. A partir de ese momento se desatan una serie de acontecimientos que son muestra deliciosa del buen humor. Este es un cuento de uno de los grandes narradores rusos, Anton Chejov, un hombre que había estudiado medicina y que, por fortuna, nunca pudo escapar de los encantos de la literatura. Pero más allá de la narración hilarante, Chejov es un fino escritor, con otras obras de desgarrador dramatismo, de profunda mirada, de fino observador de la psiquis humana. Chejov, el hombre que entregó grandes obras a la literatura universal, estaba naciendo un día como hoy, 29 de enero de 1860. Y había nacido desde la humildad de un hogar de antiguos siervos, para elevarse como médico y escritor, como gran ser humano, que los lectores de todo el mundo recuerdan agradecidos. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa sobre apagones en 2025. Este año no habrá ningún problema. Daniel Noboa y Edmundo González anunciaron 3 acuerdos entre Ecuador y Venezuela. Relator de la ONU presenta escrito ante Corte Constitucional por explotación petrolera en el Yasuní. En el segmento de opinión, crecimiento económico. En política internacional, el retro de Petro. Los editoriales eran de Alberto Dajic. Encontramos el Edén. Noticias del día. Presidente Noboa sobre apagones en el 2025. Este año no habrá ningún problema. El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que no habrá ningún problema este año debido a la crisis energética que atraviesa el país y que implicaron cortes de luz el año pasado por hasta 14 horas diarias. Mencionó que se ha recuperado más de 500 megavatios de un parque termoeléctrico desatendido durante muchos años. Ahora es crucial diversificar las fuentes de energía y modernizar el parque termoeléctrico. Además, están impulsando proyectos de energías renovables con licencias para más de 500 megavatios de energía eólica y solar, principalmente en la región andina. A esto se suma el desarrollo de energía geotérmica basada en los volcanes del país, con un plazo estimado de 4 años para su implementación y el inicio de conversaciones para la incorporación de energía nuclear a través de sistemas modulares de 750 megavatios por módulo. Noboa subrayó que estos proyectos requieren aprobaciones internacionales y un manejo responsable del material nuclear y adelantó que esperan visitas en este ámbito para estas semanas. Por otro lado, el presidente mencionó la reactivación del proyecto hidroeléctrico Cardenillo, parte del complejo Paute que estuvo detenido durante 8 años. Esta iniciativa, con una inversión estimada de entre 500 y 600 millones de dólares, aportará más de 500 megavatios al sistema eléctrico nacional. Noboa enfatizó que estas acciones no solo están orientadas a cubrir la demanda actual, sino a preparar al país para un crecimiento económico sostenido. Daniel Noboa y Edmundo González anunciaron 3 acuerdos entre Ecuador y Venezuela. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, destacaron la importancia de la cooperación regional frente a la dictadura y el crimen organizado. Noboa reafirmó el compromiso de Ecuador con la democracia en Venezuela, mientras que González agradeció el respaldo ecuatoriano al proceso electoral del 28 de julio de 2024, que lo declaró ganador legítimo.
La visita de González a Ecuador forma parte de una gira internacional en busca de apoyos para regresar a Venezuela y asumir la presidencia que, asegura, ganó hace 6 meses. Noboa otorgó a González la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar. El evento se efectuó en el Salón Amarillo de Carondelet, luego de la reunión celebrada entre el presidente Daniel Noboa y el opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Se definieron 3 puntos de cooperación con Venezuela. El primer punto es declarar al Tren de Aragua organización terrorista. El segundo punto consiste en que si se aplican sanciones contra Nicolás Maduro, Ecuador está dispuesto a vender hasta 250,000 barriles de petróleo diariamente a los países que le compran a Venezuela. Asimismo, se firmará un convenio de cooperación entre la Secretaría Anticorrupción y el equipo de González para compartir datos y luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Aún no está claro cuál es el alcance de estos acuerdos o si son vinculantes legalmente, puesto que en Venezuela Maduro es quien funge como presidente. Tras el paso por Ecuador, González viajará a Perú para reunirse con la presidenta Dina Boluarte. Relator de la ONU presenta escrito ante Corte Constitucional por explotación petrolera en el Yasuní. El relator de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, presentó un escrito ante la Corte Constitucional de Ecuador en relación con el incumplimiento del resultado de la consulta popular y de una sentencia judicial para detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El documento ingresó este lunes 27 de enero del 2025 a modo de amicus curiae y se suma a decenas de escritos similares presentados hasta ahora por activistas y organizaciones sociales. El incumplimiento de la voluntad popular y de la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador pone en peligro uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, amenaza los derechos de los pueblos indígenas y socava el Estado de Derecho, advirtió Orellana en una declaración emitida en Ginebra. La Corte Constitucional dio un año para cumplir con ello, pero el gobierno ecuatoriano ha continuado con la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní. Lamentó Orellana, quien en su presentación escrita ante esa instancia jurisdiccional ha puesto de manifiesto la relación entre los derechos de los indígenas y la protección de un medio ambiente sano. Orellana recordó que el acuerdo de Escazú obliga a los estados partes, incluido Ecuador, a garantizar mecanismos efectivos de justicia ambiental. Además mencionó que la exposición a sustancias peligrosas y residuos generados por la extracción de petróleo amenazan su salud. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión del Observatorio Electoral de la Unión Europea en Ecuador. El tema del que habló, la gestión de observación de cara a las próximas elecciones en el Ecuador. Escuchemos lo que dice. Yo siempre digo que la democracia tiene que continuar independientemente de las circunstancias. Es decir, cuando existe un contexto de violencia que no es nuevo, que lleva ya tiempo en el país. Yo estaba aquí en 2023 cuando asesinaron al candidato Villavicencio. Bueno, pues la democracia tiene que seguir, las elecciones se tienen que mantener y de lo que se trata es de que se creen las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan tranquilamente acudir a los colegios electorales, a las juntas receptoras de votos y también para que los candidatos, pues dentro de unas lógicas medidas de prudencia y de cautela, puedan hacer libremente campaña electoral. Eso lo estamos verificando, lo estamos comprobando y esperemos que esto siga así en las 2 semanas que quedan. Bueno, de lo que hemos visto desde la llegada de la misión el 11 de enero, ¿qué nos puede comentar, José Antonio? Bueno, nosotros nos gusta acumular información, analizarla bien y luego cuando tenemos la foto completa nos pronunciamos. No somos partidarios de pronunciarnos demasiado sobre cómo van las cosas entre medio porque podría parecer una interferencia. No obstante, claro que sí hay cosas importantes que hay que decir. Por ejemplo, nosotros estamos acompañando el trabajo del CNE en los preparativos electorales y también de las juntas electorales provinciales y las direcciones provinciales en todo el país
y lo que vemos es que el nivel de preparación es bueno, ¿no? Estuvimos en el último simulacro, en el simulacro del domingo, que es un ejercicio interesante e importante, porque ahí es donde se prueba realmente que la máquina tiene capacidad de absorber la carga, de procesar los resultados y de publicarlos con transparencia. Para nosotros la transparencia es lo que da seguridad a los procesos electorales. El hecho que los ciudadanos y que los candidatos puedan verificar que aquello que se vota es lo que se cuenta y es lo que se publica. Al final es un elemento central. En ese sentido, lo que nos han contado nuestros observadores y lo que me han contado nuestros analistas es que el ejercicio fue exitoso, abierto y transparente. Bueno, importante. Ahora, ¿cómo ha estado, cuál ha sido la agenda de la misión internacional? Entiendo que vuelven tras 15 años con una misión completa, porque antes venían misiones pequeñitas, ¿no? Pero después de 15 años viene una misión contundente de 100 personas. Y bueno, cuéntenos un poco sobre esa preparación, sobre todo el trabajo que tienen que hacer antes, durante y después. Bueno, el compromiso siempre ha estado ahí, es decir, que hubo misiones completas para la constituyente de la Constitución de Montecristi y luego las primeras elecciones posteriores a la aprobación de la Constitución. Y luego pues ha habido también misiones de expertos en el 21, en el 23, o sea que el compromiso siempre ha estado ahí. ¿Qué hacemos? Pues nuestra idea es dar una fotografía completa. Es decir, yo diría, con todo el cariño y con todo el respeto, no somos periodistas en el sentido de que no estamos buscando la noticia, sino que estamos buscando el diagnóstico equilibrado que cuente tanto lo bueno como lo menos bueno, como lo que es criticable, ¿no? Y que le dé a cada elemento su peso. Para eso, ¿qué analizamos? El entorno legislativo. Es decir, todas las elecciones se hacen conforme a unas normas y nosotros vemos si se adecúan o no a los estándares internacionales para elecciones democráticas. Vemos el trabajo de la administración electoral, con el acento puesto siempre en la transparencia y también en la neutralidad, desde luego. Es decir, el árbitro tiene que ser imparcial y su trabajo tiene que ser transparente. ¿Qué vemos mucho? Los medios de comunicación, que tienen un papel fundamental en las elecciones. ¿Qué analizamos? Analizamos si se cumplen o no las normas para los medios en campaña y también la distinta cobertura de los candidatos y si existe un sesgo positivo o negativo según para qué candidato. Y sobre todo eso hacemos un estudio enorme con un gran equipo y se presentará después de las elecciones. Y cada vez más importante, las redes sociales, por supuesto. Tenemos un monitoreo de redes sociales que es el nuevo campo de juego al que se ha desplazado en parte la campaña. Sobre todo en lo que se refiere a buscar el voto joven, pero ojo, no solo. Entonces, todos estos elementos nos dan una fotografía, creemos que bastante representativa de lo que ha sido el proceso electoral. No se trata de sí o no, de blanco o de negro, sino de describir toda esa rica gama de matices de lo que es un proceso electoral. Álvaro Marchante, director de Comunicaliza, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de las últimas encuestas electorales. Vamos con la nota. Más allá de si tenemos 29 o 31, esta será la última encuesta, no tenemos ninguna más programada esta semana, así que con esta terminamos en lo que podemos publicar. Obviamente luego trataremos de hacer entre 2 y 3 más, al menos una tenemos ya segura, que estamos haciendo unos temas académicos, y con eso podremos también ir viendo qué ocurre, porque claro, recordemos la campaña anterior donde 10 días con debate entre medias, donde no podíamos publicar encuestas, tuvimos unos cambios radicales, es decir, todo cambió, los últimos 10 días fue lo más severo. En esta ocasión no podemos decir que pueda ocurrir lo mismo, igual que con el debate, no pasó lo mismo que la vez anterior. Y bueno, en esta encuesta, con los datos que decía, solo voy a dar unos datos de la muestra. Es una encuesta que realizamos entre el 22 y el 24 de enero a 5.217 personas mayores de 16 años de las 24 provincias del país, metodología Kawi, como todas las que hemos hecho en el ámbito político, y con un margen de error de 1,36. Vamos a decir, más o menos como todas las que hemos venido viendo, que son entre 4.500 casos y 5.500. Y efectivamente, como decías antes, Daniel Noboa va con el 38,1%, habiendo subido 1,2 puntos, pero en muy poco tiempo. Hablamos de que esta encuesta del 23 al 25. Exacto, del 22 al 24 y la anterior fue del 20 al 22, sí. Entonces, prácticamente dejando saltar mediodía, que es con lo que comenzamos. Eso es un ascenso rápido. Vamos a decir que también está dentro del margen de error, pero cuando vamos sumando varios márgenes de error, vemos como, por ejemplo, en la encuesta que hicimos el
del 11, luego la del 22 de enero y esta del 25, ya sí que la crecida supera el margen de error en el acumulado. Entonces, cuando convertimos este 38,1 en voto válido, aquí tenemos que habría un 47,1% en voto válido para Daniel Noboa, Luisa González, que estaría en 32,0%, habiendo caído 4 décimas. De nuevo, no es significativo, pero esto le dejaría en 39,5. Es la primera vez que Luisa González, desde que empezó la campaña, nos baja del 40%, aunque realmente es por un margen muy estrecho. Así que la distancia entre ambos sería de 7,6 puntos. No se cumple ninguno de los dos mecanismos que permite ganar en una vuelta, al menos de momento. El primero dice que habría que ganar con más del 50%, faltarían 3 puntos, y el segundo dice aventajar a la segunda candidatura por más de 10 puntos, estamos en 7,6, tampoco se cumple. En caso de que el presidente subiera 3 puntos, obviamente daría igual la distancia que hubiera con Luisa González, pero de momento, claro, cuando preguntas ¿y de dónde puede crecer Daniel Noboa? Cuando tenemos tantos candidatos con porcentajes tan pequeños, obviamente Andrea González sube tras el debate de 0,4 a 4,1, ahora sube 2 décimas más a 4,3, esto acabaría siendo más o menos un 5% en válido, pero claro, ¿de dónde viene esto? Porque algunas personas me decían, ¿cómo es posible que Andrea González suba y no caiga el presidente y caiga Luisa González y otros? Pero es que esto no es tan matemático de pongo en una cesta, saco de otra cesta. Luisa González perdió votos que pudo llevarse perfectamente a Daniel Noboa, pero estamos hablando de caídas por debajo del margen de error, y lo que detectamos es que Andrea González no sube a costa de los candidatos, sino que sube a costa de un anticorreísmo que no le gusta a Daniel Noboa y que estaba en blancos nulos o indecisos, que ambos caen 4 puntos y ella más o menos sube esos 4 puntos. Entonces no se puede decir que Andrea González le quitó puntos a Daniel Noboa tras el debate. Cuando analizamos la composición de su voto, vemos, porque no tenemos un tracking en el cual le preguntamos siempre a las mismas personas, lo que sería una encuesta panel, pero sí podemos intuir por las composiciones, lo que había antes en blancos nulos, lo que ya no hay en blancos nulos, que el voto que captó Andrea González fue un anticorreísmo que no estaba de acuerdo con el presidente. Dime si me equivoco, antes del debate el no lo sé estaba sobre el 15% más o menos, ahora está en el 11,5. Efectivamente, ahora mismo está en el 11,5. La indecisión fue empezar la campaña y cayó 2-3 puntos de manera inmediata y ha ido cayendo a una velocidad importante. Ahora, si es que ese 11,5% digamos que se va con uno de los dos candidatos que va puntero, porque lo que se empieza a escuchar en el ambiente no es quién va a ganar, sino si es que va a ganar en primera vuelta. Exacto. Y sobre todo el presidente que va a la cabeza. Matemáticamente es posible. Matemáticamente es posible, particularmente cuando analizamos la indecisión. Lo que vemos es que la composición de voto indeciso, que podría irse con Noboa o con González, es prácticamente similar, son cifras muy similares, teniendo además en cuenta que la gente que dice no lo sé, también dice no lo sé a valorar a los candidatos. Es decir, es un público muy poco informado o que bajo ningún concepto va a decir en una encuesta por quién va a votar. Y obviamente todas las preguntas que podrían al final concluir en por quién va a votar. Entonces vemos que la indecisión más o menos se repartiría de una forma muy homogénea entre ambos. Un candidato recibía 18, la otra 17, algo muy similar. El resto de candidatos estaban recibiendo hasta 5 puntos, 6 puntos, que es más o menos lo que estaría si lo hiciéramos en el reparto proporcional. En Impacto Informativo, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, habla sobre la visita de Edmundo González al Ecuador. Bueno, en primer lugar, yo creo que la invitación que ha hecho el presidente ecuatoriano al presidente electo de Venezuela es una justa ratificación de la posición ecuatoriana con respecto al caso de Venezuela, y el reconocimiento, acertado por supuesto, el reconocimiento de que Edmundo González Urrutia es el legítimo presidente elegido en Venezuela. Las visitas de jefes de Estado son una práctica normal en las relaciones internacionales, y en este caso pues un presidente, un primer mandatario como es González Urrutia, ha llegado al país y será objeto, ya es objeto de las atenciones, las cortesías y las actividades, pues, que se reservan en una visita oficial de jefes de Estado. Bueno, el presidente no ha optado por hacer este almuerzo, ¿no? Parece que es algo bastante representativo, y como decía hace algunos instantes, invitó, pues,
a personas que van más allá del gabinete presidencial, que son estos 4 funcionarios de elección popular. Esa respuesta de ellos, ¿qué le parece? Sí, la invitación en primer lugar me parece hasta cierto punto natural, lógica, y claro, era de esperar que los invitados buscaran cualquier motivo, cualquier razón, cualquier pretexto para excusarse de la invitación. Si asistían al almuerzo, pues se interpretaba que reconocían la legitimidad del presidente González Urrutia, cosa que el correísmo no la admite. Ya lo dejó patente Rafael Correa la semana pasada, ¿no? Exactamente. Y si no asistían, como ha sido el caso, pues dejaba en evidencia la clara alineación, el claro alineamiento de la Revolución Ciudadana con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta invitación en el Palacio de Carondelet al señor Edmundo González Urrutia proviene de un candidato a la presidencia o del presidente de la República, y todo el operativo que se monta podría hacerlo un candidato. De ninguna manera. La invitación proviene de un jefe de Estado y se trata de una visita oficial, con todas las características de una visita oficial. Esto no tiene nada que ver con proselitismo político ni con campaña. En las ocasiones en que los mandatarios ecuatorianos han formulado invitaciones a mandatarios extranjeros, en muchos de los actos se ha tomado en cuenta a personalidades, a personajes de una gama más bien amplia de sectores, inclusive sectores políticos. Yo recuerdo muy bien en épocas, por ejemplo, de los presidentes Borja, del presidente Sixto Durán Ballén y otros mandatarios. No tiene nada que ver con proselitismo político. Este es un acto de Estado, este es un acto de un presidente de la República. No sabemos pues los detalles de lo que va a pasar mañana en el Palacio de Carondelet, pero no nos sorprendería que haya condecoraciones de Edmundo González Urrutia. ¿Eso los puede imponer un candidato? De ninguna manera, no. Las condecoraciones, si es que eventualmente hubiera alguna condecoración para González Urrutia, pues no es el candidato a la presidencia de la República el que le está condecorando, es el jefe de Estado del país anfitrión. Pero solo el jefe de Estado puede disponer este tipo de condecoraciones. Exactamente. De acuerdo con los decretos que crean las principales condecoraciones que otorga el Ecuador, fundamentalmente la Orden Nacional al Mérito y la Orden de San Lorenzo, pues es el presidente de la República el que dispone con decreto el otorgamiento de la condecoración. Ahora, hay una posición muy concreta del gobierno de Daniel Noboa hacia Venezuela y en este caso reconociendo como presidente de ese país a Edmundo González Urrutia, pero sobre todo resulta que aquí desde hace 4 o 5 años ya vive 500,000 de venezolanos. Entonces de alguna manera es hacerse eco de ese importante grupo que reside en territorio ecuatoriano que no estaría aquí si no fuera por la dictadura de Nicolás Maduro. Así es, en buena medida, efectivamente, la población migrante venezolana, la que reside en Quito, pues... y eso por no mencionar a los 26 años de chavismo, ¿no? Así es. Gran parte de la población venezolana migrante que reside en Quito, pues se ha acercado al hotel en donde está alojado González Urrutia para saludarle como el verdadero jefe de Estado de su país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana. El Banco Central hace una semana aproximadamente ha dado a conocer las estimaciones que ellos hacen por ley sobre las actividades macroeconómicas, entre ellos pues el agregado más importante que hay, que es la evolución del Producto Interno Bruto del Ecuador. El Banco Central afirma que el tercer trimestre del año 24, en comparación con el tercer trimestre del año 23,
el Producto Interno Bruto y la economía se contrajo en 1,5%, sin considerar el crecimiento de la población ecuatoriana. Naturalmente que hay algunos sectores de gasto que han ocasionado esta contracción del 1,5% del tercer trimestre. Entre ellos, por ejemplo, el sector de la construcción, que es un sector dinámico de crecimiento. Y este sector de la construcción es un elemento de lo que se llama la formación bruta de capital fijo, que eso implica inversión privada, nacional e internacional, e inversión pública. En cuanto ha crecido este factor, la formación bruta de capital, me refiero sencillamente 6,2% el tercer trimestre del 24 con respecto al 23. Y una de las razones fundamentales para esta contracción importante es lo que tiene que ver con el sector de la construcción, tanto construcción de obras públicas como construcción en el sector privado. Ese sector, especialmente en el privado, sigue debilitado. Y naturalmente la inversión pública también, porque el gobierno argumenta que no hay suficientes recursos para que la inversión pública pueda jugar un papel más importante en la evolución de la economía. Pero también se debe a que todos los programas que ha habido sobre alianzas públicas y privadas para que se encarguen de hacer ciertas inversiones en el sector público todavía no dan resultado por los temores que tienen algunos empresarios hacia el futuro del país. Pero otra variable dinámica de crecimiento que no ha respondido adecuadamente según el Banco Central en el tercer trimestre del año 24 son las exportaciones. Estas se han reducido también, ¿sí? Y esto fundamentalmente, ¿por qué? Porque las exportaciones petroleras se han reducido porque fundamentalmente el volumen de producción y exportación petrolera se ha reducido. La producción petrolera, pues hace 10 años estaba aproximadamente, si mal no recuerdo, en 570,000 barriles. Ahora está por los 470,000 barriles y el gobierno ha planteado al país y ha planteado a su gente y a su equipo de trabajo de que debe aumentar la producción petrolera este año 2025. Tiene que aumentar en por lo menos 50,000 barriles más, independientemente de si eso es posible o no es posible. ¿Qué esfuerzo hay que hacer? Hay que verlo en otro programa. Pero las exportaciones también de camarón no se han comportado adecuadamente después de haber crecido durante algunos años en forma muy importante. Entonces las exportaciones no han tenido un comportamiento adecuado, que esa es la segunda variable de crecimiento dinámico que permite crear empleo digno, empleo adecuado. Las exportaciones, la formación bruta, el gasto público, el gasto del gobierno ha decrecido poco, pero ha decrecido. El consumo de los hogares, que es otra fuente de crecimiento de actividad económica, ha aumentado el tercer trimestre del 24 comparado con el 23. Esto según estimaciones del Banco Central. Y esto gracias primero a todas las remesas de inmigrantes que siguen llegando en cantidades muy importantes. Y esperemos que eso no se debilite en el futuro por efecto de las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos. Y naturalmente la expansión del crédito de consumo también ha jugado un papel importante para que el consumo variable de crecimiento económico pueda incrementarse algo. Pero también el Banco Central, el 15 de enero de este año, indica que hay 3 trimestres del año 24 que han sufrido de contracción económica. Y el cuarto trimestre va a ser algo parecido, lo que a uno le permitiría nuevamente ratificar que la economía ecuatoriana en el 2024, la economía todo en su conjunto, sencillamente va a sufrir una contracción. El Banco Central espera que sea una contracción pequeña. Organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial creen que la contracción será menos del 1%. Yo personalmente creo, y vuelvo a repetir, creo que el crecimiento negativo
de la economía ecuatoriana el 24, cuando hayan cifras de todo el año, yo creo que serán por lo menos el 2% anual. ¿Sí? Y esto sin considerar el crecimiento de la población, que es de más de 1%. Eso significa que en 2024 se ha reducido en promedio el estándar de vida de los ecuatorianos. Se ha reducido sencillamente la forma de vida de los en promedio. Algunos ecuatorianos han pasado momentos difíciles, otros menos difíciles y otros se han podido defender. Pero cuando uno ve la actividad económica por sectores, el Banco Central estima, por ejemplo, que la agricultura ha estado creciendo y la ganadería, igual que la acuicultura. Sin embargo, el sector construcción, tanto el sector construcción de vivienda como el sector de construcción pública, sencillamente se ha reducido. Hay otros sectores comerciales que han crecido muy lentamente, muy modestamente. Hay varios sectores que han decrecido y hay varios sectores que han crecido, pero en suma, el nivel del Producto Interno Bruto sectorial por sectores, cuando en conjunto llega pues el 1,5% de crecimiento. Amigos, el año 2024 fue un año difícil para Ecuador. Esperemos que algo cambie el año 2025 y veremos la próxima semana expectativas sobre el año 2025 en cuanto a su crecimiento macroeconómico. Gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. Gracias nuevamente. Global Hoy con Alan Carney. El retro de Petro. La pasada semana debe estar entre las más negras de la gestión del presidente Petro en su cargo. Ni los escándalos y broncas entre sus funcionarios de mayor confianza, como Saravia y Benedetti, ni siquiera el lamentable episodio de su hijo escamoteándole el grueso de los fondos recaudados para la campaña presidencial y dejando en evidencia el origen de los fondos, por demás dudoso, que para colmo no fueron declarados como manda la ley electoral. No pudo haber empezado de peor manera esa semana con el proyecto petrista de la paz total hecho trizas por el ataque del ELN contra una de las disidencias de las FARC desde territorio venezolano en connivencia evidente con el narcoestado vecino que dio a sus asociados libre paso para movilizar sus fuerzas y concentrar el ataque, que ha dejado no se sabe cuántos muertos y varias decenas de miles de desplazados en la estratégica zona del Catatumbo, en la que confluyen las rutas de la cocaína que el ELN trafica para la mafia venezolana del Cartel de los Soles. No sería ninguna sorpresa que uno de sus capos se presente en su calidad de ministro del Interior a verificar y evaluar la eficacia de su estrategia y el rendimiento de los reclutas venezolanos del ELN, que aparentemente ha desarrollado una franquicia para la formación de terroristas y delincuentes en Venezuela, su santuario. Es comprensible la desesperación de Petro al constatar que quienes consideró siempre sus aliados ideológicos naturales, el régimen de Maduro, no solo que le asestaban una puñalada artera, sino se ufanaban de ella al enviar aviones de combate a sobrevolar la frontera en evidente ejercicio de intimidación y apenas velado respaldo a la acción del ELN. Los supuestos ejercicios militares, justamente en ese sector y en esas fechas, ciertamente no son una coincidencia. Además de esto, el golpe al ego de Petro al ver derrumbarse sin posibilidad creíble de arreglo de su proyecto político más emblemático a poco más de un año de las elecciones, con escasos logros en los varios objetivos declarados de Petro, como la Asamblea Constituyente y la reelección, que al parecer están ya totalmente fuera de su alcance.
Debe ser esa una de las razones para que a Petro se le hayan agravado la incontinencia por un lado y el insomnio por otro. Estas dos afecciones suelen presentarse en personas mayores, una condición que hace más incómoda la vida en esa etapa de la vida. El tema de la incontinencia, cuando se vuelve muy acusado, requiere incluso del empleo de pañales para evitar problemas mayores. Es en realidad una regresión a una etapa previa, muy lejana, en la temprana infancia. Por otra parte, el insomnio puede ser también parte de la edad, con dificultades para conciliar el sueño, que suele ser inquieto y no reparador. En Petro, la incontinencia se ha manifestado antes que como un problema renal, como uno de carácter verbal, y más precisamente digital, al no poder controlar su compulsiva pulsión de manifestarse sobre cualquier tema en las redes sociales, pero posiblemente el menos adecuado espacio para la comunicación de un presidente, ante la improvisación casi inevitable de los mensajes y respuestas, aún más cuando se producen de madrugada con el insomnio como telón de fondo. Justamente esta tormenta perfecta se dio durante el pasado fin de semana, cuando en algún acceso de frenesí digital, Petro ordenó que no se reciban los vuelos de repatriación de migrantes ilegales colombianos desde los Estados Unidos en aviones militares. El que esta orden la haya dictado por celular, con los vuelos aprobados y autorizados dentro de los protocolos establecidos y aplicados a más de 150 vuelos de repatriación durante la administración Biden, dejó en claro que fue tomada en un acceso impulsivo sin la mínima meditación, un lujo que el presidente de una nación no se puede permitir. La violación de acuerdos ya establecidos nunca es la mejor política, y mucho menos con un personaje de la intemperancia de Trump, que obviamente estaba buscando una oportunidad para dar un golpe de efecto que demostrase cuán en serio se lo debe tomar. Petro se la entregó en bandeja de plata y Trump la aprovechó como cabía esperar, abrumadoramente. De entre las lecciones más importantes que un político debe aprender, la de saber escoger cuáles peleas valen la pena y es conveniente darlas y cuáles no, está sin duda muy alta en la lista. Entrar a una bronca perdida de antemano, en la que el otro se va a solazar, pateándote en el suelo, dándole una victoria fácil y humillante, no es muy inteligente que digamos, pero eso fue exactamente lo que hizo Petro, y ante la respuesta hasta brutal a su impronto, debió dar retro, como se dice, aceptando todas las exigencias de Trump. Su supuesta defensa a la dignidad de los migrantes devueltos no resiste el menor análisis. ¿Quién puede hablar de dignidad cuando se niega a recibir a sus compatriotas en su propio país, obligándolos a retornar en las mismas condiciones poco dignas a su punto de origen, luego de 4 o 5 horas de vuelo, para alardear con el envío del avión presidencial para traerlos luego de otras 5 horas de vuelo? Demasiado precio para personas abatidas, deportadas a una incierta realidad. Demasiado precio para el uso de la demagogia, instrumentalizando el dolor de la gente. La velocidad de la retractación de Petro nos da la medida de la comprensión del error que cometió al provocar un enfrentamiento sin la reflexión necesaria, del cual la imagen de un país quedó muy afectada, así como la suya y la de su proyecto. El impacto que originaron las decisiones de Trump, pese a su brevedad, fueron muy graves para la confianza interna de la economía,
que constató cuán a merced de intemperancias y caprichos presidenciales está. La aplicación del arancel del 25% para las exportaciones colombianas hacia su más importante mercado podía significar para la actividad exportadora la rápida quiebra de su actividad y con ella el desempleo de miles de trabajadores. Es comprensible el enojo del aparato productivo por la incertidumbre que el presidente puede provocar por impulsos que no logra controlar. Posiblemente para Colombia y para él mismo, lo mejor que le podría suceder a Petro es que le confisquen el celular y se lo devuelvan cuando abandone definitivamente el Palacio de Nariño. Muchas gracias. Editorial. Encontramos el Edén, Alberto Dajic, El Universo. La narración bíblica del origen del mundo acaba con la creación del hombre y la mujer. Dios los puso en el paraíso terrenal, un lugar maravilloso, sin dolor ni muerte ni existencia del mal. Muchas páginas escritas, horas de investigación, expediciones realizadas y especulaciones académicas han existido sobre dónde estuvo el Edén. Pero hoy tenemos la suerte de saber que lo hemos encontrado. Es el Ecuador después de las elecciones. Basta para esto recoger las promesas de la inmensa mayoría de candidatos que en el debate presidencial, salvo muy pocas excepciones, prometieron salud para todos los ecuatorianos, medicinas, educación para todos, becas, viviendas con intereses subsidiados, 600.000 empleos nuevos, desaparición total del problema de seguridad, apoyo y desarrollo del sector agropecuario, inversión gigante en infraestructura y en especial en el sector eléctrico, que quedará resuelto de inmediato, inversión en fuentes alternativas de energía, desaparición de la corrupción, manejo eficiente del Estado y hasta una nueva constitución, etc. En otras palabras, el país perfecto. Impresionante. ¿Qué capacidad de proponer que en 4 años van a lograr lo que los países de más éxito lograron o han logrado en 40 o 50 años de hacer las cosas bien? Nadie dijo que va a proponer un gran acuerdo nacional, porque sin ello el país no saldrá adelante. Nadie dijo que el tema de la seguridad social nos puede arrastrar a todos los ecuatorianos por sus implicaciones no solo económicas, sino también sociales y por ende políticas, y que reformarlo es no urgente, sino urgentísimo, que ya no hay tiempo y que eso requerirá esfuerzos y sacrificios enormes. Nadie dijo que para generar empleo hay que cambiar leyes absurdas, anticuadas y que desestimulan el empleo, y que para generar empleo hay que invertir, y que el Estado no invierte porque está entregando casi 10.000 millones de dólares en subsidios y que por lo tanto no hay dinero para invertir. Nadie dijo tampoco que el crédito a la producción está distorsionado y que no es suficiente por una irracional estructura de tasas de interés que debe modificarse para ir a tasas libres como las que tiene por ejemplo Panamá, país que tanto se cita como un ejemplo de dolarización. Nadie dijo que para este año 2025 las necesidades de financiamiento del presupuesto superan de largo los 25.000 millones de dólares y que con ese peso que proviene de la estructura de la deuda, el ministro de Economía y Finanzas es un bombero apagando todas las semanas el incendio de la caja fiscal. Nadie dijo que los atrasos del presupuesto acumulado son casi de 4.000 millones de dólares. En otras palabras, frente a los gravísimos problemas estructurales que tiene el Ecuador, los candidatos, repito, salvo muy pocas excepciones, prometieron el paraíso terrenal. Pero lo más impresionante de todo es que lograrán esto bajando los impuestos, y entonces pasaron de ser candidatos a la categoría de traumaturgos. Y en el baratillo de ofertas la subasta inversa llegó hasta el 6% del IVA. Dios proteja a este país. En mayo enfrentaremos la verdad y veremos lo duro que será sacarlo adelante. Alberto Dajic, El Universo. Noticias internacionales. La IA de DeepSeek sacude los mercados mundiales. Nvidia pierde $600 millones. Algunas de las mayores firmas de inteligencia artificial del mundo han visto cómo sus acciones se desplomaban el lunes después de que una poco conocida empresa china, DeepSeek, presentara su último modelo de IA.
Las acciones cayeron después de que la IA china superara a los principales modelos estadounidenses por solo una fracción de su coste. Una hazaña que, según los analistas, es impresionante si se tiene en cuenta que el gobierno estadounidense ha restringido el acceso de China a los mejores chips de IA. Donald Trump cree que ha sido una llamada de atención, pero confía en que las empresas estadounidenses mantengan su dominio en el sector. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. El crecimiento de la IA está aumentando los debates sobre la competencia económica y geopolítica entre Estados Unidos y China en el desarrollo de la tecnología de IA. Además, ha suscitado inquietud sobre la valoración exagerada de las acciones tecnológicas en alza. Texas desplegará soldados y helicópteros en frontera con México. Al menos 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas se suman a las filas de ya miles de uniformados presentes en la frontera entre México y el estado de la Estrella Solitaria. Además del personal, el gobierno local ha sumado también helicópteros a su presencia en la zona. Para trabajar codo a codo con los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para impedir que los inmigrantes ilegales entren a nuestro país. Este fin de semana, en varias ciudades de Texas, se registraron redadas migratorias en el marco de los planes de deportación masiva de la Casa Blanca. Nuestra gente tiene instrucciones de hacer lo que tenga que hacer. Pueden hacer lo que les dé la gana. Los héroes de ICE han estado persiguiendo y arrestando a cientos de inmigrantes ilegales, criminales. La agencia de inmigración ICE, de la mano de la DEA, Oficina para el Control de Drogas, avanzó en múltiples operaciones en Texas. Es la primera vez que la DEA ha ido a ayudar a ICE. No van a poder iniciar nuevas investigaciones, seguir adelante con investigaciones que ya tienen, y esto se va a traducir a más drogas entrando a los Estados Unidos. Aclarando que con frecuencia personas en territorio estadounidense son clave para avanzar en investigaciones que los lleven a fichas más grandes en organizaciones criminales fuera del territorio nacional. Residentes del estado narran cómo el temor a las redadas impacta actividades tan comunes como ir por alimentos. ¿Quién no tiene miedo? Ahorita acá está. Aquí en los supermercados se ve cómo está bajando la venta, de que ya no sale igual que antes. Según datos del censo, Texas, después de California, es el estado con mayor número de indocumentados, al superar el 1,5 millones de ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Italia retoma los traslados de migrantes hacia Albania. Un barco de la Marina italiana llegó el martes al puerto albanés de Senjin con 49 inmigrantes interceptados en aguas internacionales. Sus solicitudes de asilo serán examinadas en centros especiales de allí. Es el tercer intento de este tipo después de los obstáculos planteados anteriormente por los tribunales italianos. Los jueces italianos habían negado a aprobar la detención de 2 pequeños grupos en los centros albaneses, diciendo que sus países de origen no eran lo suficientemente seguros para ser enviados de regreso. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ha prometido reactivar los 2 centros en Albania después de que permanecieran inactivos tras las decisiones de los tribunales italianos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa,
Fútbol Sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.